Sean bienvenidos, soy el pastor Julio Daniel Vega y desde Agua Viva Virtual, tu iglesia en casa, te comparto el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Privilegio para un servidor de predicarla, privilegio para cada uno de nosotros de escucharla, porque la palabra de Dios es palabra viva, eterna del Señor, llena de su gloria y con la unción de su Espíritu Santo, el Señor la pone en lo más profundo de nuestro ser para ser bendecidos y hoy para discernir, entender, comprender la gloriosa voluntad de Dios. Les quiero dar un ejemplo. En sus hojas de mensaje no está, porque a propósito quiero que lo escriban allí. Segundo de Samuel 24, 12 en adelante. Un momento en la vida del rey David donde tuvo que lograr un discernimiento rápido, pronto y eficaz. Miren, él y su pueblo habían pecado contra Dios y Dios iba a reprenderlos. Entonces en 2 de Samuel 24, 12, dice que el Señor le dijo a un profeta, al profeta Gad, le dijo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Pero eso sí, tendrás una reprensión, solo escoge una de 3. Verso 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, está bien David, Dios te dice que escojas una de estas 3. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Segunda posibilidad. Ahora la tercera. O que 3 días haya peste en tu tierra, epidemia. Piensa ahora y mira que responderé al Dios que me ha enviado. David estaba igual que tú y yo, frente a algo que escapa a todo razonamiento, sintiendo el mismo temor de la guerra, que de la hambruna, que de la epidemia. El mismo temor que tú y yo, con una diferencia. Su espíritu tuvo un discernimiento que solo Dios pudo darle de la gloriosa voluntad del Señor. Y fíjense lo que dijo en el verso 14. Entonces David dijo al profeta Gad, en grande angustia estoy. Natural, ¿no? ¿Quién escogería la guerra? ¿Quién escogería la hambruna? ¿Quién escogería la epidemia? Pero él tenía que responder. Y dijo, caigamos ahora en mano de Jehová, en mano de Yahvé, en mano del Señor. Caigamos ahora en su mano. ¿A qué le llamó la mano de Dios? ¿Le llamó la mano de Dios a la hambruna? No, porque sería la privación de su presencia. ¿Le llamó la mano de Dios a la guerra? No, porque la guerra era la manifestación de la maldad y la violencia de otros. ¿Saben a qué le llamó la mano de Dios? A la pandemia, a la epidemia. Recuerden que es epidemia cuando es local, pandemia cuando ya es mundial. En este caso, pues era una epidemia, quizás, no tengo idea, pero pandemia o epidemia era una enfermedad contagiosa. Eso pidió. Pero no la pidió como diciendo, bueno, pues ya que venga la pandemia. No, él la pidió diciendo, caigamos en la mano del Señor. Llamó a eso que venía la mano de Dios y dijo, porque sus misericordias son muchas. ¿Saben lo que quiere decir, hermanos? Que en esa pandemia David creyó que vería la misericordia de Dios, no por las muertes, no por los contagios, sino por lo que está detrás de eso. ¿Qué está detrás? Una epidemia, una pandemia, son una situación de la naturaleza.
Y si son de la naturaleza, ¿quién rige? ¿Quién reina? Dios. La naturaleza no es caótica. Por eso cuando escuchamos que los periodistas dicen la pandemia está incontrolable, lo entendemos respecto a nosotros como humanidad, pero no respecto a Dios, porque Dios preside en el diluvio. Vayan ahora sí a su hoja de mensaje y vean el Salmo 29, versículo 10. Dice la palabra que el Señor preside en el diluvio y se siente el Señor como rey para siempre. ¿Saben qué significa? Que en algo que parece tan caótico e incontrolable como un diluvio, Dios está presidiendo. Su voluntad gloriosa, eterna, perfecta, está allí presidiendo en el diluvio. Por supuesto que nuestros ojos no verán más que desorden y caos, pero es porque somos muy pequeños. Dios desde sus alturas, desde su gloria, Él está controlando a ese caballo que parece desbocado. Así lo percibimos nosotros. Pero Dios lleva las riendas y Dios sabe hasta cuándo. Entonces David, al decir que venga la epidemia o la pandemia, David al agachar su cabeza y pedir eso, lo que estaba diciendo es, no es que prefiera eso que la guerra o la hambruna, es que yo creo que si esto viene de la naturaleza, Dios está allí y su misericordia está allí. Y el Señor nos bendecirá. Además, David tuvo un discernimiento muy adelantado en los siglos. David creyó que esa gloria de Dios también estaba en el cuerpo humano. Vean en la segunda página de sus 2 hojas de mensaje, al final, el Salmo 8. El Salmo 8 dijo David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Quiere decir que en el cuerpo humano, Dios grabó su gloria. Y si Él grabó su gloria en nuestro cuerpo, debe estar la solución, la respuesta. Esto lo pensaron así. Allí comenzaron las vacunas. Y el principio era ese. Era creer que la gloria de Dios se puso de tal manera en nuestro cuerpo que seguramente nuestro cuerpo tiene la forma, la capacidad dada por su Creador para responder, generar defensas, generar respuesta benigna en contra de las amenazas, en este caso de los virus. Así comenzaron las vacunas, de hecho por eso se llaman vacunas, porque empezaron con científicos creyentes en Dios que sin embargo buscaron ese principio que hizo que David pidiera la epidemia. David estaba muchos siglos antes, ¿verdad? Pero él tuvo el discernimiento de que seguramente ahí estaba la misericordia de Dios. Y entonces estos científicos ya casi al final del siglo XIX comenzaron a observar que las mujeres, sobre todo, que tocaban con sus manos las ubres de las vacas y que estaban en contacto con las vacas, tenían menos problemas de una viruela que estaba allí generándose, la viruela bovina, y también pues de situaciones de tuberculosis. Y ellos empezaron a ver entonces que quizás el contacto les contagiaba un poquito, y entonces el cuerpo, por la gloria de Dios que habita en él, reaccionaba y generaba defensas.
Ese es el principio de las vacunas. Les digo, al grado de que así se llama. Por eso, vacuna, ¿verdad? Bien, si regresamos a la primera hoja de nuestras hojas de mensaje, vemos que entonces hay un reto para ti y para mí. ¿Y sabes cuál es ese reto? Ver, interpretar. Dios. Dice en Romanos 12, el gran reto de la fe verdadera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, cuando las cosas marchan bien, es muy sencillo creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Pero ¿qué cuando marchan mal? No es tan fácil. Bueno, ¿y qué se produce? Pues el temor, y esto se los digo desde mi formación psicológica, el temor no puede producir más que dos cosas. Cuando ya se instala en nosotros, cuando se acompaña de angustia, de miedo, de ansiedad, no puede más que producir dos cosas. La primera, incredulidad. Esta es la reacción simple de aquellos que tienen una fe reactiva, ¿verdad? Si Dios te bendice, gloria al Señor. El cielo se oscurece, se nubla, yo ya me desilusioné de Dios. No, pues la verdad, ¿dónde está Dios? Yo ya no creo en eso. Esto es una de las reacciones. Es triste, pero la otra es más triste. La superstición. Ese momento en que la persona no abandona la fe, pero quiere aprovechar elementos de la fe para él manipular fuerzas sobrenaturales, ¿verdad? A mí me llama la atención que en la India, cuando tuvieron brotes muy fuertes de viruela, ellos llegaron a decir que Shitala, que era una falsa diosa, una diosa pagana, era la que repartía la viruela, ¿ven? Y ellos creían que ella venía en un burrito y traía canastas de arroz, granos malos y granos buenos. Y andaba ahí ella repartiendo, y a los que les daba viruela era porque Shitala les había privilegiado. Fíjense lo que hacían esas personas. Como creían eso, cuando te enterabas que tu primo, oye, que el primo que ya se contagió, los familiares iban a verlo, porque decían, él es un privilegiado. ¿Y qué creen que pasaba? Pues se contagiaban todos. Cosas así, cuando las vemos, pensamos, ¿cómo se puede pensar algo así? Bueno, había otras cosas más increíbles, ¿no? Por ejemplo, creían que la viruela la traía una especie como de demonio y que la iba repartiendo entre los niños, pero siempre mirando si eran niños guapos, o sea, no a los guapos, sí. Y entonces las mamás, era simpático porque como las mamás siempre piensan que sus hijos son guapos, bueno, en el caso de mi mamá, pues con sobrada razón, ¿no? Pero en otros casos que ves, hagan de cuenta a su marido, dices, ni su mamá lo ha de haber visto guapo. Pero las mamás sí ven a todos sus hijos guapos, y entonces las mamás les ponían una máscara de feo para protegerlos. No estoy juzgando. Yo creo que ante el miedo se generan todo tipo de ideas. Pero como hijos de Dios debemos nosotros decir, Señor bendito, yo no quiero que mi fe sea eco de la ignorancia, y menos de la superstición, porque bien decía Immanuel Kant, el más grande de los filósofos alemanes, decía Immanuel Kant que peor que el ateísmo
es la superstición. Y yo creo también eso, creo que peor que el ateísmo es la superstición. Ese momento en que empiezas a engañarte, en que empiezas a vivir en tu mente cosas que no están ocurriendo en la. Es por eso lo que dice Hebreos 13, versículo 20. Hebreos 13, 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Lo ven? Dios quiere hacernos aptos. ¿Por qué la palabra de Dios usa esa expresión, apto? Bueno, porque no es algo natural, es una aptitud que se debe desarrollar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ante una circunstancia tan incomprensible como una pandemia, no es natural que uno diga, ah, sí, yo ya entendí. El miedo, la confusión, el desconocimiento de lo que está pasando nos lleva a una verdadera revolución de nuestros pensamientos. Pero Dios nos llama en Romanos 12:2, por eso a lo siguiente dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, Dios nos llama a una transformación, a una renovación de nuestra manera de pensar. Eso necesitamos. Que el Señor transforme nuestra manera de pensar. ¿Qué es la inteligencia, hermanos? ¿Cómo se define? Se define así. La inteligencia es la capacidad de interpretar correctamente la realidad y actuar en consecuencia para el mejoramiento de ella. Eso es ser inteligente. No solamente es actuar, es antes de actuar, tener una lectura correcta. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Vayan al libro de Jeremías 33. Ahí van a encontrar el versículo 3, el versículo más famoso, o uno de los más famosos con San Juan 3:16 de la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Así lo hemos aprendido. Pero ya no seguimos leyendo lo demás, ni entendemos en qué circunstancias se lo dijo el Señor a Jeremías. Yo les platico. Jeremías estaba en un problema, hermanos, muy grande, porque la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, era muy difícil de entender. Miren, los caldeos, toda Babilonia, venía a conquistar la Tierra Santa. Y eso significaba matar miles de judíos. ¿Cómo comprendes eso? Que el Dios que nos ama permite tales cosas. Y ahí empiezas, porque yo sé que así empezamos. Y empezamos a dudar, y empezamos a confundirnos. Así estaba Jeremías. Entonces llega el Señor y le dice a Jeremías: esta es mi voluntad. Yo quiero que tú enseñes y prediques esto. Vas a predicar, Jeremías, que debe el pueblo entregarse a los caldeos. Señor, ¿pelear con ellos? No deben pelear. Deben entregarse. Señor, pero ¿cómo nos vamos a entregar? Nos van a matar. Eso dice Dios. Entréguense. Y ellos los van a ayudar. Bueno, cuando empezaron a llegar los rumores de guerra, que ya venían los caldeos, en Jerusalén había mucho miedo. Y el miedo hizo que algunos cayeran en la incredulidad. No, pues yo ya ni creo en Dios. Hizo que otros se fueran a la superstición. Y hubo profetas falsos que
predicaban no la voluntad de Dios, sino lo que la superstición de los hombres quería escuchar. El Señor está con nosotros. Y yo reprendo a los caldeos. Ahora están mismo allá atados, los caldeos. Como si la vida fuera tan fácil, ¿verdad? Como si los seres humanos pudiéramos controlar con grititos las cosas. No, hermanos, los caldeos seguían y seguían y se acercaban a Jerusalén. Jeremías predicaba lo que Dios le había dicho. Jeremías predicaba, el Señor dice que nos entreguemos. Sedequías al rey, entrégate. Y Sedequías, es que no, perdóname, pero no me suena lógico lo que dices que el Señor quiere. No me suena lógico. Y ahí está la raíz de todo, la soberbia humana, que nos hace decir, es que para mí no es lógico, en lugar de decir, bueno, ¿y por qué lo que hace Dios? Simplemente un ser humano pasajero, finito, pequeñito, y Él gobierna, porque dice el Salmo 29:10 que Él preside el diluvio. Así que esto que me parece desordenado, fuera de control, debe tener un orden en Dios. Y si Dios dice que nos entreguemos a los caldeos, señores, ya oyeron, Jeremías dio la palabra de Dios, así que todos vamos a entregarnos. No saben cuántas vidas se hubieran salvado. Sedequías hubiera salvado sus ojos, porque cuando llegaron, por esa rebeldía, cuando llegaron los caldeos, le sacaron los ojos y lo llevaron amarrado como un perro hasta Babilonia y mataron a su familia. Y todo eso lo habría evitado si hubiera hecho la voluntad de Dios. Y yo sé lo que estás pensando, pastor, pero es que no era fácil. Exacto, no era fácil y nadie dijo que sea fácil. Pero es el momento entonces de decir, Señor, renuévame, hazme verlo de manera diferente. ¿Cómo pudo David decir, a ver, permíteme, Agad, no la guerra, no el hambre, mejor dame la epidemia? No fue porque viera una bendición en la epidemia, sino por estos principios que yo les estoy compartiendo. Véanlos ahí al final de la página 1. El primer principio es este: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto debes creerlo. Hubo habitantes de Jerusalén que siguieron a Jeremías y que hicieron lo que Jeremías les decía. ¿Y saben qué pasó? Que ellos vivieron. Porque cuando llegaron los caldeos, aunque parecía algo incomprensible, Dios estaba diciendo la verdad. Llegaron los caldeos y empezaron a darles tierras a los que habían vuelto hacia ellos. En verdad, viñedos. O sea, los ojos de todos así como, ¿cómo es posible? Y todos los que iban amarrados, esclavos, los llevaban ahí atados a Babilonia, pues diciendo, ¿cómo no creí lo que Dios decía? Imagínense una esposa así, dándole un zape a su marido. Y todo por tu soberbia, ¿eh? Bien que el pastor nos compartía la palabra y tú no entendías, ¿eh? ¿Y por qué? Por tu soberbia, ¿no? Por decir, es que no sé, pastor, mira, yo escucho tu mensaje, ¿no? Pero a mí no me suena, perdóname, ¿no? O sea, yo tengo mis puntos de vista. Hasta hacen así la papada. Yo tengo mis puntos de vista, ¿no? Discúlpame, pastor, pero en mi opinión, yo oigo eso y créeme, me pregunto, ¿de dónde sale tanta soberbia? Por 3 libros que ha leído y notas de selecciones del Reader Digest. Con eso es impresionante. Miren, Jeremías no era un ignorante, ¿eh? La prueba está que Nabucodonosor le dio un trato diferente. Cuando llegaron
los caldeos, lo primero que hicieron fue: ¿quién es Jeremías? Y Jeremías salió amarrado, de ahí lo tenían en la cárcel. Dijo: suéltenle las cadenas, suéltenle las cadenas. El capitán que venía en nombre del rey de Babilonia le dijo: Jeremías, el rey de Babilonia te saluda, de parte de él, aquí estoy yo. Primero que nada, un presente que te manda el rey. Yo me imagino que algunos buenos libros que le mandó. El rey te conoce como un hombre culto, como un gran pensador de aquí del oriente. Y te manda a decir que si tú gustas, puedes irte allá a Babilonia a disfrutar nuestras bibliotecas, nuestros jardines colgantes, todo lo que tú quieras. O también, si quieres, puedes irte a algún lugar del mundo o quedarte aquí como tú quieras. Eres libre, Jeremías. Jeremías era un hombre reconocido en el mundo, no solamente como creyente en Dios, sino como un hombre culto. Y sin embargo el Señor le dijo, vuelvan a leer Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Jeremías sí tuvo la humildad de decir: está bien, Señor, enséñame. Mira, él vivió las mismas tormentas que tú y que yo. En Jeremías 15:19 le dijo: Señor, ¿por qué mi herida desahuciada no admitió curación? A lo mejor eres para mí como una cosa ilusoria. En Jeremías 20 nos cuenta que llegó a decir: maldito el día en que nací. En otras palabras, él vivió lo mismo que tú, lo mismo que yo. Confusión, miedo, pero con una diferencia. Él tuvo la humildad de decir: está bien, Señor, enséñame. Seguramente hay cosas que yo no conozco, que yo no entiendo. ¿Cómo nacieron las vacunas? Ya les dije. Observando, con inteligencia. La fe no debe ser sinónimo de ignorancia, menos de superstición. Dios nos llama a una sabiduría e inteligencia espiritual. Dios no nos quiere ignorantes. Dios nos quiere creciendo. Véanlo en la página 2, en Colosenses 1:9, como dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, como en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Claro! ¿Cómo vas a entender la voluntad gloriosa de Dios si no te dispones a una sabiduría e inteligencia espiritual? Hermanos, las supersticiones, las supercherías, los conjuros, ritos, no sirven de nada. Es una actitud mágica. Yo reprendo a los caldeos, ahí se quedan amarrados los caldeos. La vida no es tan fácil. Si en la voluntad de Dios los caldeos van a venir, ¡van a venir! Y lo mejor es que hagamos la voluntad de Dios. De nada nos sirve negar esta pandemia, como mucha gente la negaba hasta que se enfermó. De nada nos sirve caer en supersticiones absurdas, ¿verdad? Y ponerle mascaritas de feo a nuestros niños. Lo que nos sirve es actuar con conocimiento, con sabiduría e inteligencia espiritual. Miren, uno de los hombres que hizo así fue el doctor Balmis. Yo sé que para muchos Doctor Balmis nos suena a una calle de la Doctores. Decimos Doctor Balmis esquina con Doctor Lucio, ¿verdad? Pero el Doctor Balmis fue un gran hombre y un gran creyente en Dios. Ahí en la página 2 les puse una fotografía del Doctor Balmis y también les puse algunas palabras de su testamento, solo como prueba de que era un creyente, porque mucha gente asocia creyentes con ignorantes. Y es que no faltan los que también, no me ayudes, compadre, ¿verdad? Hacen que la gente en el mundo diga, pues, es creyente, como que
tiene cultura. Así decían de Monsiváis, de Carlos Monsiváis. A mí me gusta esa declaración que hizo una escritora. Bueno, no me gusta, pero se me hace relevante. Ella dijo de Carlos Monsiváis: el que era creyente, pero no ignorante. Me gusta, porque me hace pensar que sí, es cierto. Uno puede ser creyente y no por eso ignorante. El doctor Balmis, vean que era un creyente. Vean su testamento que dejó a don Miguel Garagorri en la casa del señor Marqués de Bélgida. Estas son palabras históricas. Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso, amén, creyendo y confesando como creo y confieso en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, tú oyes esto y dices, era un religioso. No, no era un religioso, era un hombre de ciencia. Él fue médico aquí en la Nueva España, en el Hospital de San Juan de Dios. Él amaba mucho estas tierras. Luego regresó a España. Él estuvo siendo médico de Carlos IV, el rey de España. ¿Saben quién es Carlos IV? Digo, para que un día que pasen le digan por lo menos gracias. Es el que está trepado en el caballito. ¿En serio? El caballito. En México es más famoso el caballito que el que está montado en el caballito. Y es muy reconocido porque lo hizo Manuel Tolsá. Así que apreciamos mucho al caballito. Pero me da mucha risa porque incluso se llama la glorieta del caballito. Bueno, ya Sebastián levantó una escultura del caballito. Y todo el mundo le dice el caballito. Bueno, el que está trepado en el caballito es la imagen de Carlos IV. Y él ayudó con dinero. Porque Balmis se enteró, ya estaba en España, y él se enteró de otro brote de viruela que estaba matando a miles de personas en América. Y entonces le dijo al rey de España: rey, no le conviene que sus territorios puedan ser acabados con esta viruela. Ayúdeme, yo me voy a ayudar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vamos a inocular, digamos, infectar a unos niños. Mayores capacidades de generar defensas. Y con sus defensas haremos vacunas. Y vamos a llevar esto para salvar a América. Y así lo hicieron. Salieron 22 niños españoles. Ustedes dirán, ¿y quiénes, qué padres se los prestaron? No, obviamente no, eran niños huérfanos. Incluso la señora que los cuidaba en un orfanatorio le dijo a Balmis: yo creo que debo ir con los niños, porque ellos no tienen a nadie más que a mí. No van a poder, deben estar bien para todo esto. Y aunque los marineros de ese tiempo no veían con buenos ojos una mujer en un barco, ahí se trepó la señora. Y salieron hacia América. Y los niños con sus bracitos eran inoculados y generaban defensas, vacunas y transmitían uno al otro. Una cosa maravillosa. Una expedición inolvidable, inolvidable, la que hizo Balmis. Creyente en Dios. ¿Lo ven? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que no por ser creyentes debemos ser ignorantes y menos supersticiosos. De nada les sirvió a los falsos profetas del tiempo de Jeremías sus predicaciones falsas, eso sí, supersticiosas, y como la gente quería oír. El Señor reprenderá a los caldeos. El Señor nos dará la victoria. Y pues la gente, sí, amén. Y el rey, sí, sí. ¿Y por qué no le hacían caso a Jeremías? Es que lo que dice no suena lógico. ¿Y por qué te debe sonar lógica la voluntad de Dios? Lo que tenemos que hacer es discernirla y creerla y esperar en ella, tal como lo hizo David.
¿Quieres hambre, guerra o epidemia? David, epidemia. Y en nombre del pueblo, epidemia. ¿Por qué, David? La naturaleza no es caótica. Dios preside en el diluvio. ¿Saben qué significa? Que aunque por un momento la naturaleza parezca incontrolable, Dios preside en ella. Y segundo, porque Dios, Salmo 8, puso gloria y honra en nosotros. Seguro, en nuestro cuerpo habrá solución, defensa, victoria. Celebro las vacunas de los laboratorios Moderna, aquí, vecinos míos, aquí en Massachusetts. Celebro los avances de la Universidad de Oxford, de Pfizer. Cuando Dios permita, hermanos, que estemos vacunados y que nos sintamos seguros, como ahora nos sentimos seguros de la polio, del sarampión, de la viruela. Y ninguna mamá dice, no sé, ¿vacunaré o no vacunaré a mis hijos? Dime qué mamá con tantito juicio haría eso. No, llevas al niño a sus vacunas. ¿Por qué? Porque tú sabes que sin esas, tu hijo, mi hijo, estaría vulnerable. ¿Verdad? Nadie lo piensa, nadie lo duda. Cartilla de vacunación, claro que sí. Y ahí llevas al niño. Yo recuerdo a mi mamá, ahí en las filas del Hospital Ángeles del Pedregal, allá nos paraba. Órale a la vacuna, no es cierto, era en el centro de salud, era el Ángeles Campus Peralvillo. Y ahí nos formaba las vacunas. Me acuerdo que era un paquete, mi mamá lo adquiría. Era muy barato, era de ¿cómo se dice? De filantropía. Fíjense, por el mismo precio, nos vacunaban, nos ponían una película de Tarzán, nos daban un desayunito de Limpi, nos cortaban el pelo, la cola y las orejas. Todo por el mismo precio. Y ahí mi mamá, y ahí estábamos todos los chamaquillos ahí de la colonia. Y su vacuna, y para que ya no llore, su desayuno de Limpi, que era una bolsita, traía un tetrapack de leche que sabía quién sabe a qué, y cositas así. Y ya tu chille de las vacunas, y ya comiéndote tu jalea ya se te quitaba. Y de ahí, órale, ya está la película de Tarzán, duraba como 3 minutos. Pero para nosotros ver ahí en la pantalla Tarzán, no, cuidado. Y ya de ahí nada más corte de orejas, de cola y de pelo. Y órale, vámonos, ya salió, vacunado y todo. ¿Ven? Cuando llegue ese momento, hermanos, yo solo les pido algo. Pidamos a todos, y sobre todo a nosotros, que digamos, Señor, con razón David pidió la epidemia, y no la guerra, y no la hambruna. Porque él creía que tú presides en el diluvio, que la naturaleza no es caótica ni incontrolable, como dicen los periodistas. Desde aquí abajo es incontrolable, da miedo, pero allá arriba, en tu gloria, tú vas llevando las riendas de un caballo que aquí abajo parece desbocado, pero que tú lo llevas con las riendas de tu poder y de tu gloria. Y aquí, en este cuerpo que tú formaste, tú nos diste tu gloria y tu honra. Y eso, exactamente eso, llevó a Balmis de 1803 a 1806 a recorrer toda América. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que ya que lograron todo su éxito, él dijo, ¿por qué no nos vamos a Asia? Ya está muriendo mucha gente. Y allá se fueron. Ahora con 25 niños más. ¿Saben de dónde? De México. Y eso mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe de esos pequeñitos que salieron de nuestro país para dar bendición al mundo. La misericordia de Dios está aún en la pandemia. Por eso David, cuando Gad le dijo, escoge, David dijo, que sea la mano de Dios.
Así llamó a la peste, a la epidemia, a la pandemia. Así la llamó, la mano de Dios. Y no por una superstición como Shitala, no, porque no era ese absurdo de creer que había las mascaritas y... No. Él creyó que la mano de Dios estaba allí. Aunque por momentos no la veas. Ahí está la mano de Dios. Y dice por eso el Salmo 29. Vamos a leerlo para concluir. Y bueno, por supuesto con las palabras de Victor Hugo, el gran escritor francés, que dijo: el hombre es una infinitamente pequeña copia de Dios. El hombre, repito, es una infinitamente pequeña copia de Dios. Bastante gloria es esta para el hombre. A pesar de mi insignificancia, reconozco que Dios está en mí. Dios está en nosotros, hermanos. Su gloria habita en nosotros, por su misericordia. Vamos a salir de esta pandemia. Y solo les pido que cuando ya estemos celebrando, vacunados y todo, eso sí, con una ronchota, pero buena, cuando ya estemos ahí vacunados, le digamos: Señor, con razón David dijo que era tu mano. La naturaleza la preside Dios. Y Él puso su gloria en nosotros. Vamos a salir adelante. Bien, entonces leemos, dice Salmo 29, 7. Voz del Señor que derrama llamas de fuego. Voz del Señor que hace temblar el desierto. Voz del Señor que desgaja las encinas, que desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. El Señor preside en el diluvio, y se siente el Señor como Rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. ¿Lo ven? Si Dios preside en el diluvio, hermano, hermana, entonces toma su mano, aunque en este momento parezca incomprensible, obedece, confía en Dios, no lo abandones como los incrédulos, egoístas, malagradecidos. Cuando Dios los bendecía, bien que estaban ahí según alabándole. Se nubla el cielo y lo abandonan. No vayas a la superstición. Eso viene de la ignorancia. Mira, Balmis era creyente, en verdad creyente, hasta religiosamente creyente. Nos suena así, y sin embargo era un hombre de ciencia. Era un hombre que actuó, que dijo: Rey, no podemos nosotros simplemente pararnos aquí en la costa española y levantar nuestras manos hacia América, que la epidemia de la viruela, no. Vamos a hacer algo, pero son meses de navegación. Rey, usted tiene dinero. Ándele, y yo me encargo de que un día prediquen de usted. Ándele, Carlos IV. Y el rey: bueno, está bien. Y dio dinero. Y Balmis salió con médicos, folletos que traían para repartir en toda América sobre cómo generar la vacunación. Traían también a los niños españoles. Y ahí venían esos chiquillos huérfanos, cuyas vidas ahora tenían un propósito: salvar a tantos. Y ahí venía el doctor Balmis, creyente en Dios, encomendándose, como dijo aquí, encomendando su alma a Dios nuestro Señor, y en el nombre del Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo: a ver, muchacho, y raspando las pústulas de las heridas para que, y machacando las costras las machacaban para que aspiraran y se contagiaran. Tremendo, ¿no? Raspaban así las pústulas
y hacían una incisión para que el contagio entrara, se inoculara. Tremendo, ¿no? Con una convicción. Te vas a enfermar poquito, pero con ese contagio, la gloria de Dios que está en tu cuerpo va a generar las defensas. Y esas vacunas van a salvar a miles y miles. Así salvaron en toda América y de ahí hasta China. Hermanos, es hora de reconocer que la voluntad de Dios no solamente es buena, agradable y perfecta, es gloriosa, porque es la voluntad del Dios de gloria.